Ahora sí, entonces, continuando de la clase anterior, vamos a revisar casos de lo que comprometen tórax, abdomen y pelvis. Vamos a empezar con tórax, porque la verdad tórax, como les explicaba, no es mucho lo que hay que ver. De hecho, tengo solamente 2 ejemplos de tórax, en parte que es para que los vean nomás, para que lo conozcan, porque como les digo, realmente no tiene mucha utilidad el tórax para resonancia, ¿ya? O sea, de que la tiene, para evaluar mediastino. Pero la verdad es que para las aplicaciones que lo tendrían a pedir acá, como que, bueno, ya, si quieres lo hacemos, pero no te va a servir de mucho. De hecho, hubo un tiempo que estuvo muy de moda y todavía no entendemos mucho el por qué, que se pedía antes de hacer tratamientos con células madre. No sé por qué. Desconozco la verdad el fundamento de eso, pero estuvieron pidiéndolo harto un tiempo por eso. Esta secuencia que ven acá es un redojaste. Si se fijan, vamos a analizar un efecto muy importante acá. Los grandes vasos, por lo general, como les explicaba, van a ser un efecto de señal de vacío. Igual que si se fijan acá dentro del corazón, también pareciera como que no hubiese nada realmente, ya como si hubiese aire, se ve prácticamente la misma señal que en los pulmones, ya. Para que se grabe muy bien esta imagen, porque la mayoría de las secuencias van a tener los grandes vasos, los que tienen flujo rápido, debiesen verse con un vacío de señal. Entonces acá, por ejemplo, la aorta, la vena cava, eh, las arterias pulmonares, el tronco pulmonar, como ven acá, debiesen verse siempre con un vacío de señal en este tipo de secuencia. ¿Ya? Acá sí podemos evidenciar bien, por ejemplo, acá se logra ver un pequeño artefacto de flujo. Y el hecho de que se vea es porque posiblemente ahí hay flujo turbulento por alguna razón. ¿Ya? Y lo otro que podemos ver es un leve engrosamiento mediastínico, ¿cierto? Que habría que ver el contexto realmente de qué pasaba con este paciente. ¿Ya? Pero es muy leve, la verdad, no creo que sea considerado como algo grave. Y si se fijan, parénquima en sí no es muy evaluable que digamos, ¿ya? Por la misma anterior que el, por la misma razón que les comenté anteriormente, no se puede evaluar muy bien la trama vascular. Si tiene un nódulo de 2 milímetros no se va a ver jamás en la vida, ¿ya? Por si acaso, acuérdense que cuando estoy con pantalla completa con las imágenes, si es que alguien se conecta, no los puedo aceptar al tiro porque no veo que están solicitando conectarse ya. Así que apenas yo vuelva a esta pantalla que ven ustedes ahora, ahí recién puedo verlo, por si acaso. Después nos vamos a la secuencia haste axial, que vamos bajando. Ven, se fijan que acá en la zona del callado hay como
una pequeña turbulencia de flujo y pareciera acá como que están engrosadas las paredes de lo que viene a ser la aorta, en este caso la ascendente. ¿Ya? Entonces puede ser que esto sea por placas de ateroma. Y si se fijan acá, ven, no están los vacíos de flujo como corresponde que debiesen estar, que es esto. ¿Ya? Y acá de nuevo tenemos el aumento pericárdico mediastínico que podemos ver, que la verdad, como les digo, sin contexto clínico puede ser bastante inespecífico. Lo vemos que está, pero no sabemos a qué se refiere. ¿Ya? Acá si se fijan se ve muy bonito, igual el miocardio del ventrículo izquierdo, pero no es el examen para evaluar corazón, ¿ya? Así que de acá no se puede decir mucho. Miren acá igual esta zona está bastante edematosa para el ventrículo derecho. Pero nuevamente no podemos inferir mucho de esta imagen. ¿Ya? Pues si se fijan, toda la zona pericárdica está con edema. Hay mucho líquido rodeando la zona. Y acá llegamos hasta abajo al último para asegurarnos que ya no haya diafragma que revisar. ¿Ya? Así nos aseguramos que realmente abarcamos todo Profe, el parénquima de pulmón. Dime. que el Nelson me está hablando para que si le podría aceptar, por favor. Ah, ya. Ahí está. Ahora acá vamos a ver una secuencia que es la llamada TrueFist, con una P final, pero que vulgarmente todos le conocemos la secuencia TrueFist, que esta es la famosa secuencia que ustedes van a ver con los bordes en tinta china, igual que las secuencias fuera de fase con las de abdomen de dentro y fuera de fase, ¿ya? ¿Por qué en tinta china? Porque si se fijan acá en las costillas, por ejemplo, se ve la costilla y hay un borde negro que las delinea bastante bien, ¿ya? Y por lo general las secuencias Trophy, abajo se tienden a hacer estos artefactos que en la clase de artefactos vamos a ver igual, que se llaman los Moire Fringe, ¿ya? Son artefactos de distorsión que se generan en las esquinas. Si vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de una principal diferencia con la secuencia Hast. La secuencia Truffy va a ver la vasculatura al revés de lo que pasaba en el Hast. Se va a ver blanco, ¿ya? Porque esta secuencia es más rápida, entonces podemos evidenciar el efecto de sangre blanca. Cuando se realiza RM cardíaca, por ejemplo, hay una secuencia que tiene, incluso se le llama la triple IR porque tiene en su secuencia 3 pulsos de inversión, siendo el último el pulso dark blood o sangre negra, que le da el efecto de que siempre va a haber sangre negra, como pasa en los HAST, ¿ya? Y esta por defecto de naturaleza tiene el efecto sangre blanca. Si se fijan, toda la vasculatura se ve blanca. ¿Y para qué sirve esta secuencia mayormente? Acá se ve un poquito mejor la trama vascular pulmonar, sí, es cierto. Pero la mayor utilidad que tiene esta secuencia es que al poder ver la sangre blanca,
Cuando hay un trombo, una trombosis, en este caso, por ejemplo, un TEP, que es lo que uno podría querer evaluar en tórax, la zona que está ocluida por el trombo se va a ver negra, no va a tener esta señal hiperintensa. Entonces ahí uno puede decir, sí, mira, hay una trombosis. Por eso cuando la orden médica viene por trombosis, en el caso de abdomen, por ejemplo, una trombosis portal, es muy útil agregar estas secuencias TRUFIS, ¿ya? Con el contraste, lógicamente, igual se va a evidenciar. Pero supongamos que hay un paciente que por X motivo no le pueden pasar contraste. Y el examen va a ir limitado de por sí. Quizá la secuencia HASTE va a mostrar que hay como una anomalía y así como que ya sí puede ser. Pero una opción muy válida para pacientes que no se les puede administrar contraste es el TRUFI, ¿ya? Porque, como les digo, siempre tienen que verse los vasos blancos, hiperintensos. Y cuando hay una obstrucción, vamos a ver el segmento negro, ¿ya? Después tenemos acá el axial. Acá si se fijan igual, como les decía anteriormente, vemos un poquito mejor la trama vascular del parénquima pulmonar. Miren acá la zona que se veía artefactuada en el HASTE, donde se veíamos señal que por lo general no se debe ver, se ve muy artefactuado también en el TRUFI, porque el TRUFI de por sí, como les digo, tiende a ver todo blanco. Entonces, donde hay pequeñas obstrucciones, por ejemplo, acá no hay una oclusión total del vaso como cuando hay un trombo. Pues si se fijan acá, igual hay unos artefactos que se forman, que eso puede corresponder, como les decía, a las placas de ateroma. ¿Ven? Está como concentrado para acá el flujo realmente y acá como que no hay nada. Acá se genera un artefacto feísimo, lo que puede estar pasando ahí, que les digo, eso puede corresponder de hecho a placas de ateroma. Acá ya llegamos a nivel del corazón, si se fijan los ventrículos se ven llenos, los atrios también. El derrame pericárdico lo estamos viendo, ¿cierto? Y llegamos a la zona abdominal, donde también todos los vasos que ustedes encuentren acá, incluyendo acá la porta, vamos a verlo con el efecto de la sangre blanca. Después nos vamos a la imagen FATSAT, que en el tórax igual es un volumen bastante considerable. Entonces, si se fijan acá en la zona del cuello que se alcanza a ver del tórax, no hay una saturación eficiente. Ya lo mismo que acá, hacia la zona más o menos de la escápula izquierda, también hay como una saturación más o menos deficiente. Pero que ya una vez que vamos bajando a niveles más torácicos, se va homogeneizando eso. Acá si se fija nuevamente ya volvemos al efecto que debiésemos ver, que los grandes vasos se ven negros. La única secuencia que por naturaleza ustedes van a ver los grandes vasos blancos en condiciones normales van a ser las secuencias TRUFI. Ya todas las demás se van a fijar que se ven negros. Ahora, hay secuencias que por un tema de codificación de fase, igual ustedes pudiesen ver el tracto ascendente, por ejemplo, en negro y el tracto descendente blanco. Ya, pero por lo general las secuencias rápidas debiesen mostrar todo, todos los vasos y donde haya cavidades sanguíneas, por ejemplo acá en los ventrículos y en los atrios,
debiesen ver el vacío de señal. ¿Ya? Y acá, como esta es una secuencia FAT-SAT, lo único que nos va a brillar es el líquido, y aprovechamos de evaluar este derrame pericárdico que veíamos. Incluso se extiende hasta el mediastino superior. Si se fijan bien acá. ¿Ya? Todo lo que se mantiene hiperintenso acá es netamente el líquido que veíamos. Que incluso llega hasta la zona mediastínica superior. Y acá tenemos la zona subclavia, si se fijan acá un vaso, que esos como ya son vasos con flujos más lentos, los podemos evidenciar hiperintenso. Ya esto es en tema de todos los vasos que tienen flujo rápido. ¿Por qué pasa eso con los flujos rápidos? Porque supongamos que, a ver, espérenme, voy a primero terminar de ver esto y les voy a explicar el tema de los flujos rápidos, porque necesito una mini pizarra para eso. Acá una secuencia Truffy nuevamente, que si se fijan esta tiene un pequeño artefacto de movimiento acá. ¿Ven cómo sube y baja el tórax? Se fijan acá arriba en los bordes. Si dejo ahí la flecha, ahí. Está más abajo y ahora más arriba. Ya, eso es por artefacto de movimiento, que es probablemente por lo que se tiene que haber repetido esta secuencia. Y acá, si se fijan, se alcanza a notar mucho el artefacto del movimiento del corazón. ¿Ya? Acá tenemos la imagen dentro y fuera de fase, que esta la primera es una imagen que está en fase, un T1. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que está en fase? Porque se ve bonita relativamente, ¿cierto? No tiene ningún artefacto extraño. Vamos a ver cómo se ve lo fuera de fase. Y si la comparamos con un T1 normal, es exactamente lo mismo. Pero igual esta tiene el artefacto de movimiento, de respiración. Y acá se nota muchísimo. Todo esto que se ve acá, por ejemplo, es lo mismo que vemos acá arriba. Ya que es lo que suele pasar con estas secuencias que son de apneas muy largas, que a los pacientes por lo general les cuesta un poquito. Así se fijan con un paciente que está patológico, que tiene un derrame pericárdico acá, un engrosamiento mediastínico. Entonces, claro, lo más probable es que tenga una pequeña dificultad respiratoria también. Y acá está la imagen fuera de fase. Que si se fijan es muy parecida al Truffy. Tiene este mismo borde en tinta china como pasaba con los Truffy. ¿Ven? Y en las secuencias fuera de fase van a ver la caída de señal en los huesos, por ejemplo, porque como están recubiertos de calcio, la secuencia en sí dentro y fuera de fase es una secuencia de gradiente. Por ende se va a ver un poco de caída de señal donde haya
el artefacto de susceptibilidad magnética. ¿Ya? Y a diferencia de la TRUFI, nos va a mostrar los grandes vasos hiperintensos. Después tenemos las máscaras, tanto en coronal como en axial, que es lo mismo que en abdomen, que son de unos FATSAT, una adquisición rápida, ¿cierto? Para poder ver cómo se ven las imágenes sin contraste. Y después tenemos la fase arterial, en este caso, donde vemos muy marcada la aorta, que es lo que debiese verse marcado, más que el componente venoso. Miren. De hecho, esta arterial quedó bien bonito porque está justo arterial para la zona del tórax. Ya hay que ver muy bien este tipo, el timing de cuándo agarrarlo, que por lo general tiende a ser un poquito antes que en abdomen, porque si se fijan acá tenemos la señal como corresponde en la aorta, pero si bajamos a nivel abdominal, acá aún no hay captación, o sea que realmente hay que pillarlo bien en la zona torácica. Ya aprendes un poquito más temprano, pero estamos hablando un poquito de 1 o 2 segundos antes de lo que uno lo haría el corte en el abdomen, ¿ya? Después ya si nos vamos a la imagen venosa, ya vemos que la señal se compara, más o menos ya no está tan hiperintenso como estaba al principio. Ya tenemos un llene más, más homogéneo en el corazón, ¿cierto? Podemos ver que están los vasos hepáticos también. El vaso también está homogéneo. Y vemos también muy bonitas las estructuras vasculares del pulmón. Después tenemos una imagen coronal venosa. Y si se fijan, esto podría confundirse perfectamente con una TRUFI, pero no. Es una secuencia vive con contraste venosa. Y finalmente la imagen tardía, que se toma los minutos posteriores, que vamos a ver que tiene ya un lavado de las estructuras vasculares. No por completo, por supuesto, porque el contraste sigue dando vuelta en el cuerpo, pero ya la intensidad es mucho menor. De hecho, acá podemos volver a notar el miocardio por separado de la cavidad ventricular. Y eso sería con respecto al tórax. Ya no, como les decía, la evaluación que se puede hacer en tórax está limitada siempre a mediastino. ¿Ya? Ahora, antes de pasar a abdomen, voy a abrir un PowerPoint, netamente para usarlo como pizarra y poder explicarles un poquito por qué los grandes vasos se ven
blancos. ¿Ya? Bueno, esperen un dibujo tan bonito porque la verdad es que dibujar acá no es muy fácil, pero se hace el intento, ¿ya? El efecto de sangre blanca, o sea, perdón, sangre negra, pasa por esto. Tenemos un vaso con mucha imaginación, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, yo estoy enviando el pulso de radiofrecuencia de esta zona, por ejemplo, que vamos a estudiar acá, este cuadro, que va a llenar este píxel en este caso, o si lo queremos después ver con profundidad el voxel de la matriz, yo envío el pulso de radiofrecuencia para estimular esta zona de acá, esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que yo estimulé, pero esto es un flujo que está en constante movimiento. Entonces, al momento de que esta zona, este píxel fue excitado, va a devolver la señal y a que la capte la antena para que nosotros la podamos observar. Esta zona de acá ya no está acá. Está, por ejemplo, por acá. Entonces, como ya no está acá en el píxel y en el píxel ya no hay nada de lo que habíamos excitado originalmente porque esto ahora está por acá adelante, da señal de vacío. Y esto mismo va a suceder con todos los píxeles que contengan el gran vaso. Voy a excitar esta parte de acá, ¿cierto? Con un pulso de radiofrecuencia que va a llegar acá, pero al momento de que se dio la lectura de la señal, este ahora ya está por acá. Entonces, al final, el vaso completo termina dando esta señal de vacío. Cuando no va a dar señal de vacío, cuando hay algo que está enlenteciendo el paso, que por ejemplo puede ser una obstrucción de los vasos por placas de ateroma, que por ejemplo el vaso esté sus paredes muy acotadas por las placas de ateroma y le cueste pasar a la sangre por este pequeño sector que queda acá, o cuando de lleno hay un trombo ocluyendo la zona, ahí se va a ver hiperintenso, ya, pero por lo general se da ese vacío de señal por eso que les comentaba. ¿Entendieron el tema del vacío de señal o no? Sí, profe, todo bien. Ya. Ahora sí vamos a pasar a abdomen. En abdomen, primero les voy a mostrar un abdomen normal. Tenemos el mismo corte inicial que se ve en la parrilla costal, ¿cierto? Solo que acá vamos a estar centrados a la cavidad abdominal. Acá vamos a ver estructuras como el vaso, o sea, perdón, el hígado, la vesícula biliar. Acá se ve el estómago. Miren, acá tengo una medición, no sé por qué. Ay, perdón. Ahí sí. Acá muy finamente vemos lo que correspondería a la vía biliar, el colédoco, cómo va a ir hasta la ampolla duodenal y hacia el páncreas. No sé por qué hay tanto rollo acá, la verdad. Acá miren, si se fijan, en la aorta se alcanzan a ver acá unas zonas hiperintensas, ya que eso corresponde ahí sí a placas de ateroma.
Acá también. Los riñones los vamos a ver también. Acá más hacia posterior. Podemos ver cómo empieza a aparecer el vaso. Y de nuevo no sé por qué hay tantas mediciones y con qué propósito. Acá podemos alcanzar a ver tenuemente las glándulas suprarrenales también. La otra no se alcanza a ver tan bonita. Ahí como que se alcanza a ver un poquito, pero tienen que ir siempre a buscar la clásica forma de la Y, ¿ya? Y el contenido intestinal, por supuesto, hacia anterior, que es el que molesta en las imágenes. Ahora si se fijan ustedes acá igual tiene una imagen bastante bonita que tiene prácticamente la nada de movimiento. Pero si se fijan acá el estómago, igual tiene un pequeño movimiento. Un tema de que igual peristaltismo difícilmente uno lo va a eliminar a menos que se le dé al paciente un antiespasmódico como tal, ¿ya? Después acá tenemos la secuencia axial, Haste, donde nuevamente vemos el vacío de señal que les digo. Y ya acá empezamos a ver los órganos abdominales. Lo que no les mostré anteriormente en el coronal, acá sí se ve muy bonito, es el páncreas, que lo que es importante acá siempre va a ser evaluar el conducto de Windsor porque este tiende a inflamarse cuando estamos ante la presencia de una pancreatitis, por ejemplo. Y también, lógicamente, la morfología y la señal que pueda dar. Y terminamos. Acá tenemos un sagital, por ende podemos saber que esto era una colangio. Si se fijan ahí, muy finamente alcanzamos a seguir el tracto del colédoco. Y acá en su porción más proximal, incluso la división del conducto hepático común con el cístico, ¿ya? Y eso. Pues si nos vamos a la imagen FATSAT, que si se fijan acá igual tiene unos pequeños defectos de saturación. Esta secuencia igual tiende a veces a quedar no muy bien, porque se generan muchos artefactos, tanto por, en este caso, el brillo de la vesícula, por ejemplo, y arriba, por superior, el estómago puede provocar artefacto también. Y los grandes vasos, o sea, no los grandes vasos, la vasculatura hepática, la verdad, igual puede generar artefactos que provoquen un pequeño deterioro en la imagen. Pero la verdad es que el T2-FATSAT no es tanto para evaluar anatomía o porciones bonitas del abdomen, sino que es más que nada para evidenciar líquido donde haya, por ejemplo, si es que hay colecciones o un quiste, por ejemplo, derrames como ascitis, ¿ya? Esa es la gran utilidad que puede tener el FATSA.
Acá tenemos una secuencia que a simple vista, si ustedes la ven, no es muy bonita. Es un volumen, ¿cierto? Lo pueden identificar bien. Pero lo que sí vemos bonito es la vía biliar, hasta su extensión en el conducto de Windsor intrapancreático. Acá se ve cómo entra y cómo acá ya está la zona pancreática. Esta secuencia en sí, uno igual la envía, por supuesto, pero se le hace un postproceso después. Si se fijan acá abajo, igual tenemos una difusión. Entonces, esto realmente es un examen de abdomen y colangio. ¿Ya? Esta es una imagen MIP que se entrega al terminar la secuencia anterior, que esto se envía igual, sí, pero no es esto lo que queremos ver realmente. Después les voy a mostrar la reconstrucción. Pero acá podemos ver muy bien el conducto cístico, el conducto hepático común, con las ramas hepáticas tanto izquierda como derecha, y después ya el conducto colédoco, ¿cierto? La difusión en abdomen no es muy bonita, que digamos, pero igual sirve bastante. Se fijan acá va aumentando el factor B y las estructuras empiezan a disminuir su señal. Acá ya es la primera nuevamente. Así que de acá ya nos vamos a la ADC. Y el ADC sí también es feito, pero recordemos que el ADC es más que nada una imagen para cuantificar, para hacer ROIs y medir un valor. Y correlacionarlo con la difusión. Ver que realmente lo que haya sido restringido en la difusión, o sea que se vea hiperintenso, en el ADC se vea hipointenso. ¿Ya? Acá tenemos la imagen fuera de fase. Nuevamente que vemos la caída de señal de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Cuando hay presencia de hierro, por ejemplo, una hemosiderosis, eh, cuando el hígado tiene hemosiderosis específicamente también va a tener una caída de señal, perdón, en la imagen en fase, ¿ya? Y acá el hígado tiene caída de señal en la imagen fuera de fase cuando está con mucha grasa, cuando hay hígado graso o esteatosis hepática. Incluso pueden haber segmentos que estén grasos, no todo el hígado, que ahí también eso es evaluable, ¿ya? Páncreas, ¿cierto? Se ve muy bonito acá. Y bueno, como este examen, la verdad, patológico no estaba. Y acá la imagen en fase, cuando hay una hemosiderosis, una hemocromatosis, por ejemplo, también, se va a ver caída de señal en la imagen en fase. Y eso. Después nos vamos a las máscaras. Uso las imágenes previas para evaluar sin contraste, a ver si es que hay alguna captación anormal de repente. La máscara axial. Ya, ahora nos vamos a ir al arterial. Se fijan, la aorta está muy bien marcada, el vaso está heterogéneo como debiese verse, y acá
hay algo muy importante, que la vena porta, que es el componente que está acá, ¿cierto? También se alcanza a ver levemente hiperintensa, pero no así las venas hepáticas, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Cuando uno tiene que hacer un arterial abdominal, de hecho no tiene que ser arterial puro. Hay muchas lesiones que no se evidencian en un arterial. Recién se van a evidenciar en un arterial un poquito más tardío, que se le llama arterial portal, por un tema de que muy rápido no alcanzan a captar el contraste, el hepatocarcinoma sobre todo, y bueno, la gran mayoría de las lesiones hepáticas. Entonces, los médicos, cuando se trata de abdomen, te piden de hecho que el arterial quede un poquito pasado, o sea que ustedes vean contraste en la vena porta, pero no en las venas hepáticas, ni en ninguna otra vena, ya solamente vena porta. Y acá ya tenemos una venosa propiamente tal, que acá sí ya vemos las venas propiamente tal, hiperintensa, y ningún hallazgo que valga la pena mencionar. Después nos vamos al venoso coronal. Nada nuevo también que consignar, todo está igual, todo normal, no se ve ninguna alteración. Y finalmente tenemos la imagen, perdón, se abrieron muchos. El tardío. Que acá ya tenemos un lavado bastante considerable, ¿cierto? Y vamos a ver que es una imagen bien tardía cuando veamos los uréteres hiperintensos, porque ya está en fase de eliminación, ¿cierto? Y ese es un bonito tardío. Y acá finalmente la reconstrucción de la que les hablaba, que es para poder ir viendo la vía biliar en todos sus segmentos, en caso de que quede alguna duda de algo, ¿cierto? Y la podemos revisar. Eso sería con un abdomen normal, ¿ya? Acá vamos a ver un tumor pancreático, que esto igual es una colangio, sí, es solo colangio. Acá ya vemos, para partir, que hay una hepatomegalia. Las vías biliares intrahepáticas están extremadamente dilatadas. Podemos distinguir, de hecho, muy bien cada segmento de la vía biliar. Vemos que el hígado está por debajo del polo inferior del riñón derecho, o sea, sí nos confirma la hepatomegalia en caso de que hubiese quedado alguna duda a alguien. Ahí está. Y acá la imagen coronal por lo general no es muy bonita para poder evaluar el páncreas, que se encuentra por acá, que se extiende hasta acá arriba la cola. Pero si nos vamos al axial podemos distinguir mucho mejor el páncreas. Acá lo único que podemos distinguir realmente es el conducto de Windsor, que ven que llega hasta acá arriba. Nosotros así podríamos seguir dónde va el páncreas. Acá que sigue por acá abajo,
Ahí va. Y esto que se ve acá realmente es una gran masa que está en el páncreas, ¿cierto? Entre la cola y el cuerpo, que es lo que está obstruyendo el paso del conducto de Windsor que provoca esa inflamación en las vías biliares. Nuevamente vemos el árbol biliar muy notorio, ¿cierto? Acá si se fijan, podemos empezar a seguir el conducto. Y acá en la cola, si se fijan, prácticamente no hay nada de cola, es más conducto que cola. Y acá, ¿cierto? Tenemos la gran masa que está obstruyendo acá al colédoco. Y bueno, lo obstruye tanto para la porción colédoco-hepática como para la porción del páncreas, probablemente tal, del conducto de Windsor, ¿cierto? Acá alcanzamos a ver un poquito de páncreas, pero nada, la verdad. Ya lo más evidente acá realmente sí es la masa, con el conducto acá en el centro. Y acá sí ya vemos páncreas. Y estas imágenes así del árbol biliar que yo les digo, son imágenes que se presentan una vez a las 1500. Algunos le dicen el árbol de la fortuna. No sé qué tanta fortuna realmente, pero sí. Acá también podemos distinguir bastante bien lo que es el conducto colédoco en el caso de alguien que esté recién empezando y le cueste ver, como en el caso 1, que veíamos que realmente era muy fino. En este caso no queda duda dónde está, ¿cierto? Yo creo que ni siquiera tendría sentido que se los muestre. Y todas las vías biliares que se alcanzan a ver intrahepáticas también, muy dilatadas. Este FATSAT, que si se fijan quedó mucho más homogénea la saturación, en parte porque era un paciente menos voluminoso. Ya mientras menos voluminoso sea, mejor va a ser la saturación. ¿Bien? Ahí está la masa. Y por lo menos lo bueno es que de momento solo vemos la masa. ¿Ya? Aquí está la secuencia que les había mostrado anteriormente, que es la volumétrica, de la cual después se puede hacer la reconstrucción. En este caso, en los árboles biliares se ve muy bonito. Lógicamente, cuando uno ve este árbol biliar, mm, ninguna de las causas por la que se provoca es buena. ¿Ya? Esto es clásico de una obstrucción por un tumor, ya sea en el páncreas, en la vía biliar en sí, o digas en el colédoco, ¿ya? Y vemos esta imagen, que en sí es muy bonita, como les digo, pero la causa de esta imagen tan bonita no es bonita. Acá tenemos la imagen fuera de fase. ¿Cierto? Que nuevamente podemos ver ahí, acá el tumor pancreático. El T1 en fase. Ahí nuevamente vemos el tumor.
Y si se fijan, aquí hay como unas cicatrices de algo. ¿De qué? Probablemente haya sido un sitio de entrada en algún momento. No lo sé, la verdad. Si se fijan, está hasta acá adentro, no solamente la superficie de la piel. Y ahí habría que entrar en el contexto de qué le pasó realmente, pero lo más probable es que sea una cicatriz de eso. Acá tenemos una secuencia especial de páncreas, que es un T1 FATSAT, que es un T1 con saturación grasa, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es la gracia de esto? Que el órgano con el T1 más corto, o sea que se va a ver más hiperintenso, va a ser el páncreas, porque tiene un alto contenido proteináceo, ¿ya? Entonces por eso se va a ver más hiperintenso que el resto de los órganos. Pero acá no lo podemos ver mucho porque mucho páncreas que digamos no queda. Y podemos ver el tumor también. Y acá tenemos finalmente el MIP radial para poder evaluar en todos los ángulos el árbol biliar. Y por último vamos a ver otro caso que es muy común. Acá vemos un abdomen que igual tiene las vías biliares engrosadas, no como el caso anterior, pero sí igual están un poquito engrosadas, ¿cierto? Y acá si nos vamos a buscar la causa, miren lo que hay ahí. Eso es un pequeño cálculo que está obstruyendo el paso, ¿cierto? ¿Y de qué? Específicamente acá tenemos un poquito de edema, ¿cierto? Y de hecho acá se alcanza a ver la, las vías de la paciente. Una paciente que estaba hospitalizada, que se había hecho hace poco una colecistectomía, por eso este pequeño edema que hay acá, no es porque tenga una citis, es el edema postoperatorio. Y probablemente como le sacaron la vesícula, por cálculos a la vesícula, imagino yo, es muy típico que suceda que algún cálculo que estaba por ahí al momento de sacarlo, sobre todo ahora como son laparoscópicas, que entran con unas tipo pinzas para clipear, cortar y después sacarla, puede ser que un cálculo de la vesícula pase al colédoco. La verdad es que esto es una complicación muy frecuente de las colecistectomías. Acá en el axial vemos nuevamente las vías biliares intrahepáticas dilatadas, no tanto como en la anterior. Acá sigamos siguiendo el conducto colédoco. Ahí. Llegamos a la imagen del cálculo. Y acá en el sitio donde estaba la vesícula anteriormente, vemos el edema. En el sagital ahí está. Nuevamente el cálculo dentro de la vía biliar. Que si se fijan acá empieza el conducto de Windsor en el páncreas que no lo obstruye. Solamente provoca una obstrucción hacia las vías biliares hepáticas. Miren además este hallazgo. Esta es la zona de las mamas. ¿A alguien se le ocurre por qué puede estar así?
¿Qué cosa, profe? ¿La forma? La ¿O intensidad que tiene. ¿Por qué es tan intensa? Esta es una paciente que además está en periodo de lactancia. Por eso se ve así. ¿Ya? Vemos las vías biliares de nuevo intrahepáticas muy dilatadas. Acá evidenciamos mejor el edema que hay postoperatorio. Ay, perdón. Y aquí vemos también muy bonito el cálculo. Después nos vamos a la secuencia volumétrica. Bien, acá igual se nota harto el edema, ¿cierto? En la zona donde estaba la vesícula. Y finalmente, bueno, finalmente acá tenemos la reconstrucción. Se fijan, acá está muy bonito representado igual el edema. Y el árbol biliar también se ve muy bonito. La secuencia fuera de fase. Ahí alcanzamos a ver un poco el cálculo. La secuencia en fase. Ahí está de nuevo el cálculo. Acá hay otra secuencia FAT-SAT. Y finalmente la imagen, la reconstrucción MIP. Bien bonita. Y eso sería con respecto a abdomen. Ya para terminar, vamos a ver en pelvis. ¿Cuál es la que está más bonita? Había una fístula que era muy bonita, creo que era esta. No, era la otra entonces. Esta. Si acá vamos avanzando en el corte de la pelvis, acá, esto que se ven acá ustedes, es una fístula periana. ¿Ya? Normalmente no tienden a ser todas así de grandes o así de notorias, la verdad. Pero esta es una bastante especial, por eso la dejé acá. Y esta es la zona anal. ¿Ya? Acá ya estamos en presencia de recto, pero esto de acá abajo es el ano. Ahora acá en el axial, si se fijan, acá se nota muy bien el artefacto de movimiento respiratorio.
que si vamos bajando se sigue notando, pero ya a nivel pélvico se disminuye un poquito más, que acá ya no lo vemos propiamente tal. Vamos bajando, ¿cierto? Aquí sí no sé si lo vieron anteriormente, había un pequeño quiste. Que si seguimos bajando, acá podemos ver la fístula. Ahora, si ven bien ustedes, a pesar de que vemos el ano propiamente tal, se ve igual un poquito estirado. Ya no se ve la forma redonda como debiese ver. Es por eso que nosotros usamos los cortes perianales. Acá el color estricto, vemos ahí el pequeño quistecito. Y acá vemos que empieza a aparecer la fístula. La profe está así, ¿va? Pequeños desperfectos de imagen. No sé por qué está acá abajo. No debiese estar acá abajo y si le sigo haciendo zoom, la verdad es que se va a distorsionar mucho la imagen. Bueno, veamos este, que es el axial del ano propiamente tal, que si se fijan acá, esto es lo que tenemos que ver, la circunferencia del ano. ¿Ya? ¿Para qué? Para nosotros poder ver realmente de dónde sale la fístula. Al momento de realizar los informes, el médico va a decir en este caso que la fístula está a las 6, si lo vemos en sentido horario, prácticamente, entre las 5 y las 6. ¿Ya? Y podemos ver la fístula en su recorrido. En el FATSAT vamos a ir avanzando igual hasta que llegamos al ano, que ahí lo vemos, ¿cierto? En el centro, y ahí se evidencia muy bonito también el tracto fistuloso. Un T1, que igual es muy importante. Un sagital fino para poder evaluar bien el ano. Y la fístula igual que se ve mucho más bonita. Uno fino o de alta resolución también se le puede llamar. La difusión vamos a ver la vejiga. Hay que pesar las imágenes. Y bueno, acá se alcanza a ver la fístula. Ahí está de nuevo.
Ya una con el factor B máximo que prácticamente no se ve nada. Ahí alcanzamos a ver un poquito de la fístula, pero la verdad es que las fístulas no van a presentar una importante restricción a la difusión, ¿ya? Y eso de acá arriba es artefacto de brillo T2, no es que sea una verdadera restricción a la difusión. Y el ADC que es la imagen que vamos a utilizar para cuantificar lo que se vea, ¿ya? Tenemos la máscara, acá solamente en axial, no como en abdomen y tórax que se usaba en axial y coronal. Y la pelvis, la verdad es que no requiere de fases arteriales, entonces una con contraste normal, como cualquier otro examen contrastado, no tiene ninguna utilidad. Y acá si se fijan vemos la captación en la fístula. Acá una axial que va en dirección del ano. También podemos evidenciar el tracto fistuloso y lo que compromete también del ano. La captación del contraste, si se fijan, va más allá de la zona donde salía el tracto fistuloso, sino que compromete igual gran parte del segmento anal. Hay un coronal estricto. Y acá igual podemos ver la fístula. Pero lo importante de esto es poder ver el coronal. Acá lo vamos a poder ver por lo menos del ano, que nosotros tenemos que ver un trayecto anal. Si se fijan, se ve el ano completo. Hay que evaluar acá los músculos elevadores del ano, por ejemplo. Los esfínteres anales también son muy importantes de evaluar. El tracto anal en sí. ¿Ya? Y sobre todo hacia posterior, que tenemos que ir a ver la fístula. Y finalmente un sagital, también con contraste para poder evaluar la fístula. Y eso sería todo. La próxima clase, que ya la vamos a tener el viernes nuevamente porque el lunes es feriado de nuevo, vamos a ver algunos casos más de pelvis y empezar ya propiamente con medios de contraste. ¿Ya? En la cátedra que han visto hasta ahora, Técnica de inversión-recuperación, profe, y ayer vimos factores que alteran la resolución de contraste de la imagen. ya. ¿No han visto artefacto entonces de resonancia? No, profe, así como tal, como tema, no. Vimos un poco al inicio, pero eran más que nada como técnicos, pero muy pocos. ¿Y desplazamiento químico lo vieron? Si yo les preguntara en una prueba sobre desplazamiento químico, ¿ustedes lo saben explicar? ¿O no? Sí, profe, sí lo vimos. Lo vimos como saturación grasa
Es como espectral, no sé cómo. No, no es Claro, espectral, sí, pero pues spin down también creo que lo escuché. A ver, desplazamiento químico como saturación grasa. Sí, profe, a no ser que me esté confundiendo, es que no he estudiado. A ver, Pero me acuerdo que el profe lo vio como técnicas de saturación grasa algunas. eh, Que se satura la grasa que está apantallada con el líquido en los contornos de, lo- de la periferia de los órganos. ya, vamos a ver entonces igual desplazamiento químico, ¿ya? Eso es importante que lo entiendan porque de ahí nacen secuencias